El conflicto armado colombiano viene desde 1960. Sus principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años 80, cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. Mi nombre es Gerald Meyerman, estoy aquí en Colombia como el director de la programa Políticas Públicas de USAID. Antes de llegar a Colombia participó en muchos conflictos y resolución de conflictos en países como Guatemala, El Salvador, en África, en Liberia, Sierra Leone, Angola y también en Asia, en Timor del Este y otros conflictos regionales. Obviamente hay dos elementos muy distintos de la resolución de conflictos. El primer paso, y tal vez el paso más fácil, es el proceso que en este momento estamos mirando en Colombia, las negociaciones en La Habana. En las negociaciones de la paz típicamente se tratan únicamente del pasado, únicamente se discutan cómo pueden resolver los problemas del pasado y el conflicto que en curso. Muy raramente se concentran sobre el futuro. Obviamente los conflictos se resuelvan tratando los síntomas, pero raramente se discutan las causas del conflicto, que en muchos casos son históricos y de muy larga duración. Hay discusiones de las causas del conflicto a Colombia que realmente se discutan en términos de los últimos 20, 30, 40 años. Por contra, cuando escuchamos los conflictos, en muchos casos los orígenes del conflicto se trazan por 100, 200, 300 años. Entonces, la verdadera reto de un postconflicto es de reconciliar los diferentes puntos de vista de los grupos implicados en el conflicto. En Colombia, claramente, mi percepción, después de hablar con muchas víctimas, es que aparte de resolver el narcotráfico y los problemas mucho más puntuales del conflicto, tiene que resolver los problemas sociales que vienen de interacción entre grupos. En un país como Colombia, que es realmente formado de regiones y de grupos de etnias distintos y grupos que tienen una historia muy distinta, tiene que crear una visión común de qué es Colombia. Colombia como un país justo, Colombia como un país que tiene lugar para la participación de todo el mundo, de todos los grupos sociales, de todas las etnias del país, en una forma consolidada e integral. Yo creo que este va a ser el reto más grande para el país post-conflicto. La historia colombiana se ha caracterizado por desplazamientos forzados de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a causa del conflicto armado interno como la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico. En la actualidad, Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados internos en el mundo. En el año que le dan a uno una ayuda no le dan dos, y eso muchos procesos y solo promesas, que proyectos, que vivienda, que no sé qué, pero nunca se ha hecho nada efectivo, ningún gobierno. Actualmente, hace 16 años, lo que quiere decir que vamos para 4 gobiernos, 5 gobiernos de mandato en 16 años y ninguno ha hecho nada como efectivamente, porque y ahora que están en proselitismo de campañas, que es el domingo de las elecciones, ningún candidato de los que aspiran a llegar al cargo nombra a la población desplazada, que vemos un 6, un 7% de población desplazada a nivel nacional. Nadie habla sobre proyectos ni sobre soluciones efectivas, entonces, ¿tras de qué estamos? Llevamos 22 días acá con hoy. El martes a las 10 de la noche nos entró acá la policía, supuestamente que porque teníamos unos niños acá, digamos, como escudo, y eso es mentira, porque aquí los niños han estado con sus padres, incluso vinieron y se llevaron a los niños ese día. Hay pruebas, tenemos videos, los llevaron para un albergue donde ni siquiera colchón ni comida tenían. Ellos les tocó dormir tenemos los videos donde durmieron en el puro suelo.
Y entonces supuestamente con esa argumento entró la policía, aquí hay un niño que está quemado, aquí hay una señora que está embarazada también y está a punto de que aborte ese niño que está esperando. Eso lo hacemos reposar al Estado para que responda por eso. Es interesante como en todos los conflictos que yo he visto, que los líderes de los partidos en conflicto tienen mucho más en común que los combatientes. Entonces en Colombia también, si miramos las fotos de los participantes en las negociaciones en Habana, se podían cambiar corbatas y vestidos y se podían ver como miembros de una sola sociedad colombiana. Por contra, cuando miramos los combatientes, realmente los visiones son muy distintos. Cuando miramos en Colombia y comparamos el caso de Colombia con otros países, obviamente no tiene el mismo impacto y no ha tenido el mismo impacto en Colombia el conflicto como tiene en muchos otros países. Por ejemplo, en Liberia no quedó un solo hospital que no fue quemado, no quedó una sola escuela a ninguna parte del país que no fue quemado, no quedó ningún tribunal que no había sido quemado, no quedó un solo edificio del gobierno que no había sido quemado. Entonces tenías un grito universal de la población: mira, danos paz, necesitamos paz. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos alcantarilla, no tenemos escuela, no tenemos hospital. Lo que necesitamos es paz para rehacer nuestras vidas. El conflicto armado ha obligado a miles de personas a desplazarse a las grandes ciudades de Colombia. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla son grandes receptores de desplazados, así como las capitales departamentales. La población desplazada afecta en muchos casos las cifras de los ciudadanos, aumentando los niveles de desempleo, pobreza y de localidades marginales. La situación nuestra es muy caótica en el punto de vista económico, social y moral. En estos momentos hemos sido atropellados por la fuerza pública y en estos momentos también estamos buscando alimento a nivel aquí local, y en estos instantes ninguno ha desayunado. Tenemos una necesidad por los niños también que están en otros lugares aislados para no exponerlos a un riesgo más eminente con la fuerza pública. Bueno, nosotros estamos aquí en la Plaza Bolívar por varias razones. Aquí habemos personas que hemos perdido tierras, nos han matado la familia. Y hay personas discapacitadas, hay madres cabezas de familia que no tienen ninguna clase de ayudas. Tenemos niños también que están en alto riesgo de nutrición. Uno va a las aguaos a pedir una ayuda y le debilitan la ayuda 1 año o 2 años y los hijos todos los días aguantando hambre. Eso nos obligó a nosotros a estar aquí en la Plaza Bolívar. No nos obligó otra cosa, mirar todos los discapacitados donde piden una ayuda, donde piden una vivienda y no hay vivienda. Todas las madres cabezas de familia desplazados que les mataron a su esposo, les mataron a su familia, que los aporrearon, los grupos al margen de la ley, allí solamente aporreados psicológicamente, y aquí viene uno a la Plaza Bolívar a hacer una reclamación y el Estado también a aporrearlo, a maltratarlo. Dice que tenemos derecho a no eso es lo que nosotros queremos mostrar a nivel internacional. Las formas de cómo nos trata el Estado a nosotros, viendo que somos las víctimas. O sea, que somos víctimas de los grupos al margen de la ley y somos víctimas también del Estado. Por último, se han visto grandes movilizaciones hacia la capital de desplazados, intentando hacer una voz para que el gobierno los escuche, les facilite su vivienda, su comida, su educación, como otras cosas necesarias que necesitan las personas hoy en día. En muchos sentidos ya estamos en el posconflicto en Colombia. Hay muchas zonas de Colombia donde el conflicto es una memoria recién, pero no obstante,
donde el verdadero conflicto ya no es tan obvio y evidente. En otras zonas del país, específicamente los áreas fronterizos, costeño, etc., donde el conflicto sigan, pero ya no están parte de la memoria inmediata de la mayoría de los colombianos. Pero el posconflicto no tiene que ser visto como la firma de un convenio, firma en un papelito. El posconflicto realmente tiene que ser visto como la consolidación de la paz. Entonces dejamos de hablar de conflicto, hablamos de consolidar la paz. Ya cansados de todo este dilema, de toda esta burla, que no cumplan con los derechos que nosotros nos merecemos, entonces estamos haciendo aquí presencia con más compañeros que están en igual de condiciones o peor que las condiciones en las cuales yo me encuentro. Que el gobierno no se lleve la plata y las cosas que están dando para las víctimas, que él organizando a las víctimas con toda la plata y todo lo que han recaudado de las mismas víctimas y sus terrenos y sus cosas, ellos, si no le entregan a uno las tierras o uno no puede volver a retornar a ellas, pues ellos deben comprarlas. No queremos más entidades, queremos que nos paguen directamente nuestra reparación, lo que vale, lo que sea, que nos la paguen y que valoren a cada uno de nosotros para que paguen lo que a nosotros hemos perdido. No que nos den limosnas, porque nosotros no vivíamos de limosnas. Muchas gracias.